¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Y bueno, pues ya estamos conectados con el doctor Jorge Ochoa Rivera. Bienvenido, doctor. Vamos a leer el currículum. Y bueno, pues ya estamos leyéndolos en los diferentes chats en YouTube, en Twitter y en Facebook. Muchas gracias, bienvenidos. El doctor es egresado como cirujano dentista por la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, posgrado en endodoncia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala con mención honorífica, miembro de la Asociación Americana de Endodoncia, coautor del Manual de Farmacología del doctor Jorge Vera Rojas, publicaciones en el Journal of Endodontics, conferencista nacional e internacional, líder de opinión para la casa comercial Care Endodontics y la casa Microscopía Carl Zeiss. Certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia. Profesor invitado en el programa de posgrado de endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Asesor de cursos en microscopía y técnicas de obturación en la clínica del posgrado de endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Agradecemos la participación del doctor y agradecemos al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares por hacer posible esta transmisión. Muchísimas gracias y vamos con el tema del diagnóstico a la prescripción. Adelante, doctor, le cedemos el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación al Colegio de Endodoncistas y Cirujanos Dentistas, al doctor Israel, a Portal de Odontólogos por hacer esto posible. Bueno, antes que nada quisiera yo empezar platicándoles un poquito de esta plática, porque sé que tenemos de 45 a una hora más o menos, para poder platicarles un poquito acerca de algunos casos mezclados con la farmacología. Miren, lo importante de esto es siempre ver este tipo de imágenes, por ejemplo, en donde vemos algunas curvas que son poco peligrosas, vemos casos que son complicados y que a veces, inclusive muchas veces esto lo vemos en redes sociales, ¿no? Vemos casos que son complicados, pero de pronto lo que se nos está olvidando en este caso, o a veces lo que se nos olvida es que el paciente pues tiene riñones, tiene corazón, tiene estómago, entonces de pronto el manejo del caso puede ser muy bueno, pero hay que ver la manera en cómo se aborda el paciente de manera sistémica. Entonces a mí me gusta siempre mucho platicar de esto y durante estos 45 minutos a una hora estaré platicando acerca de cómo abordo los casos, pero aparte también cuál fue la terapéutica que ocupé en ese caso y basado obviamente trataré de en este corto tiempo de basar en bibliografía, con bibliografía, la manera en por qué o justificar por qué hice esa prescripción. Recuerden que en farmacología hay reglas y en las reglas una de ellas es que en farmacología hay opciones. Entonces, posiblemente el caso, algunas de las personas que están en la audiencia lo hubieran tratado diferente. Sin embargo, voy a poner bibliografía para tratar de justificar los pasos que yo fui abordando. Entonces, todos los tratamientos que ustedes vean son basados en el diagnóstico por la Asociación Americana de Endodoncia que estableció en la reunión del 2009. Recuerden que estos son los vigentes, los que estamos ocupando, y toda la bibliografía que habla inclusive de farmacología referente a los casos, por ejemplo. En una pulpitis irreversible no podremos prescribir un antimicrobiano, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de esta clasificación actual que está en el consenso que se hizo en el 2009 por la Americana de Endodoncia. Entonces, por ejemplo, miren, empezamos con este caso. Este caso es muy especial porque es una paciente que es embarazada. Entonces, ustedes pueden ver acá adentro lo que ya tenemos son mineralizaciones pulpares. Recuerden que las mineralizaciones pulpares asemejan una pulpa inflamada crónicamente. ¿Qué quiere decir? Este es el típico paciente que va al doctor o va al dentista a que le quiten, por ejemplo, una resina y de pronto esto es casi imposible anestesiar y también es, no imposible, pero es muy complicado anestesiar porque hay una inflamación crónica entre la pulpa. Y también son de los casos que es el típico paciente que dice, doctor, es que a mí no me dolía y después de ir a verlo ya me duele, ¿no? Qué malo es usted. Pero esto es diagnóstico, entonces esto es una inflamación pulpar crónica, hay mineralizaciones pulpares y resultó la misma historia, ¿no? Fíjense que fui con una dentista, me hicieron una preparación y ahora ya me duele, ya no aguanto el dolor. Entonces, bueno, aquí viene, es una paciente de 32 años, es una paciente que tiene un dolor de 10, molesta con lo frío, con lo caliente en la zona. La paciente tiene 2 meses de embarazo, sus medicamentos que está tomando son hasta ahora vitaminas y ácido fólico. Y aquí viene la pregunta, si hay tanto dolor en un número 10, ¿qué antibiótico o antimicrobiano prescribías? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál fue el tratamiento farmacológico sugerido? ¿Cuál es tu plan de tratamiento a seguir? ¿Y qué anestésico utilizarías? Aquí este es un punto muy importante también. Recuerden que las nuevas pautas de anestesia en este tipo de pacientes ya cambiaron. Entonces,
Hacemos prueba de mordida. Aquí, por ejemplo, duele a la masticación. Prueba de mordida en este caso es el tercer molar. Es una prueba de mordida normal. Sondaje, recuerden, nunca se olviden de su sonda. Vamos a ver algunos casos donde es sumamente importante el sondaje para establecer el diagnóstico. Entonces aquí sondajes normales en todos estos dientes. Y ahora viene aquí la respuesta. Antimicrobiano no, porque recuerden que duele al frío y duele con lo caliente. Entonces es una pulpa que está inflamada, por lo tanto no hay bacterias. Hay un problema de inflamación que solamente lo podremos controlar con paracetamol. Paracetamol de 650 miligramos o bien de 500 si todavía lo encuentran. Cada 8 horas por 3 días. Puede ser de 3 a 5 días. Recuerden que en dental el curso natural de la inflamación es de 3 a 5 días. ¿Cuál es tu plan de tratamiento a seguir? Bueno, aquí son citas cortas. Es importante, citas cortas por la mañana y levantando la cadera derecha de la paciente para evitar el síndrome de hipotensión supina. Recuerden que son las citas cortas y por la mañana para evitar que la paciente se estrese. Recuerden que aquí hay dos puntos importantes. El punto importante es la liberación de cortisol. Se está dando, si la paciente está estresada y está sufriendo dolor y le damos una cita por la tarde, el paciente todo el día está pensando en que va a ir al dentista, en que qué le va a pasar, en que va a exponerse a radiación. Los niveles de cortisol se elevan, la adrenalina se eleva, se complica la anestesia y aparte de eso, bueno, el bebé sí está sufriendo, ¿no? Mucho más que con los rayos X y con el anestésico que nosotros estamos infiltrando. Y el anestésico es articaína al 4%. Esto ya cambió, esto cambió severamente. Recuerden que las pacientes embarazadas son pacientes que son mucho más fáciles de anestesiar porque acuérdense que hay una serie de cambios hormonales, en este caso, por ejemplo, el aumento de progesterona. Eso contribuye a que haya mucho más susceptibilidad neuronal al anestésico, es decir, el anestésico se pega mucho mejor en la neurona. Entonces necesitamos mucho menos anestesia y aparte el feto es mucho más vulnerable a la toxicidad sistémica del anestésico. Entonces, acuérdense que cuando tenemos estos procesos de biotransformación en el hígado, se generan a veces compuestos que ya no es en sí el anestésico como tal. Vamos a verlo ahorita. Entonces, hubo un cambio en la FDA, precisamente desde 2018, 2017, en donde abren estas categorías ABC. ¿Se acuerdan que tenemos estas categorías de medicamentos ABCD? De acuerdo a los estudios que hay en los medicamentos, de esos medicamentos en pacientes embarazadas. Y entonces vean, todos los anestésicos estaban en un periodo de 9 horas aproximadamente dentro del cuerpo humano, mientras que solamente la articaína 4 horas. Por lo tal, esto de la vida media y el contacto del anestésico con el feto se volvió una característica importante. Yo les sugiero mucho este libro de Arthur Jeske, que está en la Universidad de Texas, me parece. Vean, aquí habla un poquito acerca de estos nuevos cambios, porque solamente la articaína tiene solamente estos 23 minutos de vida media. Entonces vamos a ver algunas reglas ahorita de vida media, pero aproximadamente es entre 3 horas y 3 horas y media. Después de este tiempo, la paciente, por ejemplo, se considera ya limpia de articaína y también puede, por ejemplo, si está lactando, puede empezar a amamantar al bebé. Entonces, este anestésico, que es la articaína, se elimina rápidamente comparado con la lidocaína. Ustedes saben que la lidocaína durante mucho tiempo se ocupó como anestésico de elección, por supuesto que era un anestésico el más usado, ¿no? O el más estudiado aparentemente. Entonces vean, por ejemplo, acá cómo cambia ya la FDA esto de la categoría C de la articaína y la regresa a la B. Y ahora la lidocaína se queda en categoría C. Esto por lo cual otra vez les mencionaba por los entre 20 a 23 minutos que tiene de vida media la articaína es preferente comparado con los 90 minutos que tiene, por ejemplo, otros anestésicos como la lidocaína. Vamos a ver por qué. Acá también, bien, lo que les decía, en las fases de biotransformación de los anestésicos se forman estos metabolitos como este que yo ni siquiera puedo pronunciar, pero que ya está estudiado que es un metabolito activo y es un metabolito que es sumamente tóxico a nivel sistémico para el feto. Por lo tanto, ahora esto ya viene en los libros de Stanley Malamed, en los libros de Arthur Jeske del 2019-2020, las nuevas pautas acerca de por qué ocupar articaína en una paciente embarazada. Entonces aquí vienen como las equivalencias de las vidas medias, lo que yo les mencionaba. Vida media de la mepivacaína 120 minutos, vida media de la lidocaína 90 minutos, lo cual se traduce esto en 3.3 veces para la lidocaína más que la articaína y 4.4 veces más para la mepivacaína que la articaína. Entonces vean, la articaína
Si estamos hablando que tiene una vida media de 27 minutos, basado en las reglas de vidas medias, 27 por 7 vidas medias, después de 3.1 horas, la paciente está libre de articaína en su sistema. Entonces, lo cual se traduce en menos toxicidad para el feto. Esas son una de las razones por las cuales articaína es el anestésico de elección ahora para la paciente embarazada. Este es el caso, fíjese, es un caso que también está complicado, es un caso en donde encontramos mineralizaciones pulpares adentro, siempre son retos anestésicos. Quitamos las piedras pulpares con una punta de ultrasonido que se llama CT4, que me gusta mucho, es una punta diamantada de la casa comercial Kera Endodontics. Y aquí está, ocupamos obturación termoplastificada, onda continua. Esto es ya una vez que está la paciente está instrumentado. Y esto más o menos fue el proceso, perdón. Este es el proceso. Aquí estamos retirando con punta de ultrasonido las piedras pulpares con estas puntas de ultrasonido que son diamantadas. Acuérdense que esto es bien importante, no quitarlo con fresa para no borrar el piso, porque recuerden que el piso es una guía para nosotros. Estamos usando instrumentos reciprocantes para librar las calcificaciones de los conductos. Y bueno, ya estamos procediendo a hacer la instrumentación y la irrigación y la obturación. En este caso, este fue el resultado final. Pero vean cómo se acompaña de la terapéutica y farmacológica lo más apegada posible a lo que hay en la literatura. Ahora, por ejemplo, miren este caso, el diagnóstico inicial fue de necrosis pulpar y periodontitis apical sintomática. Vean lo complicado que hay, que desde la primera radiografía vemos la anatomía en este caso. Esto fue en julio del 2017, precisamente, julio del 2017. Aquí yo no podía llegar hasta apical. Estos casos muchas veces veo en redes sociales, ¿no? Que dicen, presenta tus fracasos, no presentes lo que te va bien. Esto fue para mí un fracaso y se los voy a mostrar. Entonces, me gusta presentarlo porque pues aquí es donde más aprendemos, ¿no? Entonces, vean, aquí no logro llegar a longitud de trabajo, por más que quisiera. No logro, me faltan bastante, 2-3 milímetros, yo creo. Pero es una anatomía bastante complicada. Esto me tarda a mí, más o menos, este caso, mi proceso me llevó alrededor de 3 citas, más o menos, o 4 citas para lograr esto que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Inclusive llegar a instrumentar acá y hasta esta porción. El paciente, para este entonces, se había librado de síntomas. Por eso es que decido obturar y rellenar todo con Sonic Fill. Todo esto lo rellené con resina sónica, Sonic Fill, debido a que es complicado aquí adaptar un poste. Entonces la resina sónica me permite adaptarse muy bien. En estos casos me permite hacer polimerizaciones de 3 a 5 milímetros, polimerizaciones profundas. Entonces todo esto quedó rellenado con resina y lo demás con gutapercha. La razón por la cual yo rellené con resina era porque yo sabía que a menos en mis manos yo no iba a poder entrar. Si el paciente regresaba otra vez conmigo, porque esto sabía que eventualmente iba a molestar. Si el paciente regresaba conmigo, yo sabía que ya no era una opción entrar por vía ortógrada. Yo en mis manos esto no funcionaba. Vía ortógrada ya no. Entonces, para septiembre del 2019, es decir, 2 años después, esto se cumple alguna regla con unos artículos que hablan acerca de periodontitis apical sintomática. La regla cuando el paciente va a regresar entre 2 años y 5 años después, si tú dejas algo sucio, ¿no? Inclusive antes menos, pero eso, bueno, basado en ese artículo, se cumple la regla. Septiembre del 2019, el paciente regresa con dolor, regresa inflamado, ya regresa con una lesión. Y entonces aquí lo que tenemos que decidir hacer, aquí está mucho más claro, y está muy cerca de una estructura que es el agujero mentoniano. Ahora, en la literatura, por ejemplo, libros de Singu Kim hablan acerca de poder plantearnos la posibilidad cuando hay estructuras anatómicas, por ejemplo, en un segundo molar, que la tabla cortical está, o mejor dicho, que las raíces están muy alejadas de la tabla cortical vestibular, y por ejemplo en premolares también de hacer un reimplante intencional. En este caso, analizamos la posibilidad de entrar por cirugía. Aquí va de acuerdo mucho a la habilidad de cada quien. En mis manos, el entrar por cirugía aquí no era una opción, debido a que tenía estructuras anatómicas muy cercanas, pero lo más importante es que después de hacer la tomografía, vean aquí me quedé corto cerca de 4 milímetros, y está aquí el mentoniano. Entonces, para mí, en mis manos, no funcionaba debido a que la preparación también retrograda era una preparación que era para mí compleja. Esto quiero decirlo en mis manos. Quizás hay clínicos que sean muy habilidosos para hacer cirugía periapical. En este caso, por ejemplo, yo lo que decidí hacer es un reimplante intencional. Vean la anatomía tan delgada
tan delgada, yo prefería tener el diente fuera en mis manos para poder hacer este tipo de preparaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, inclusive podemos rasgar las paredes, ¿no? Vean lo delgado que está. Esta es una anatomía totalmente en forma de C. Entonces, en este caso, yo opté por hacer un reimplante intencional debido a las estructuras anatómicas que teníamos cerca. Este es el reimplante intencional, estamos preparando con una punta CT1, igual de la casa Kerr. Vean la forma de C que tiene el conducto. Esto es una complejidad anatómica para mí, en mis manos, como decía, casi imposible de prepararlo de manera... aparte tenía el mentoniano, yo no quería tener este tipo de complicaciones en parestesias y demás. Entonces decidimos hacer la extracción, hacemos la preparación, después coloco el biosilicato, el material a base de silicato hidráulico, secamos bien y colocamos, en este caso, recuerdo que fue biodentín. Entonces ya una vez que está bien seco, preparado esta forma de C, colocamos el biodentín y esto queda de la siguiente manera. Entonces, para mí fue mucho más predecible hacer esto que entrar por cirugía. Y entonces esto lo regresamos a la boca del paciente, muy rápido, volvemos a suturar. Y así es como queda. Esto es septiembre del 2019. Aquí mi gran error fue que para este entonces justo acababa o justo apenas voy a escuchar a Francis Abela en el congreso del AMEAC. Y él mencionaba que para las guías, él estaba trabajando en las guías para este tipo de casos, pacientes con reimplante, había reportes de casos y la sugerencia en los reportes de casos siempre era prescribir un antimicrobiano, lo cual yo no hice. Entonces cuando el paciente se va y regresa conmigo, esta es la radiografía final de cómo queda el caso, justo yo me voy a ver al congreso a Francis Abela y lo primero que llega diciendo él es, para pacientes de hacer reimplantes intencionales tienen que prescribir un antimicrobiano 1 hora antes del procedimiento, cosa que yo no hice. Por lo tanto, cuando regresa el paciente conmigo para quitar los puntos, ya venía como con algo así, ¿no? Esto es 15 días después, fíjense, 15 días después, yo sabía que esto ya iba a regresar así. A mí la verdad es que yo regresé con él y hablé con él y me dije, oye, ¿cómo te sientes? No, me siento súper bien. Y el paciente, realmente aquí, aparte vean la higiene, ¿no? O sea, no, pobre higiene también. Pero el paciente también me habla y me dice, oye Jorge, como que me salió algo en la encía, ¿no? Entonces, pero yo no me imaginaba que fuera tanto, ¿no? Entonces el paciente ya a los 15 días regresa, para esto ya era octubre, y entonces aquí lo que tuvimos que hacer es, ahora sí, vean, esto es 15 días después, aquí este es un video, obviamente había movilidad, todo esto dado por Giromona, por todo el complejo bacteriano que conocemos ya que en periodoncia, ¿no? Esto ya es periodoncia, entonces aquí lo que tuvimos que hacer es prescribir un antimicrobiano, ahora sí, vean esto, prescribir un antimicrobiano, ahora sí, que fuera específico para lo que queremos atacar. Entonces, vean, en 2 semanas se había pedido mucho hueso de manera vertical. Entonces, debido al grado de infección, yo sé que esto depende mucho de la angulación y de la radiografía, pero bueno, aquí se alcanza a ver perfectamente que se había perdido hueso. Entonces, los fármacos que ocupamos aquí fueron tetraciclina, en este caso las tetraciclinas, la vibramicina, que es la doxiciclina 100 miligramos, una cada 24 horas, con una dosis inicial doble, 200 miligramos. Esto es cada 12 horas. Y de ahí ocupamos fluoriprofeno, porque recuerden que el fluoriprofeno tiene una capacidad, hay una molécula dentro del fluoriprofeno que me ayuda a activar osteoblastos e inhibir osteoclastos. Entonces vamos a ver un poquito, en los enjuagues ocupamos microdecin bucofaringio, que es una solución de superoxidación, que me gusta mucho ocupar, ya comparado con clorexina, que hay muchos reportes por los cuales no ocuparla, ¿no? Entonces, aquí está la justificación de por qué. Recuerden que el fluido crevicular en la encía se reemplaza más o menos 40 veces al día. Por lo tanto, necesitamos un fármaco que tenga buena sustantividad en este fluido crevicular. Uno de esos es la tetraciclina. Tiene bastante sustantividad en fluido crevicular. Por eso es que es una de las predilecciones para ocuparlo en periodoncia o en infecciones que tienen de origen perio, por ejemplo. También vean cómo actúa de manera indirecta sobre fosfolipasa 2. Entonces, de cierta manera, regula la cascada de la inflamación sin ser, ojo con esto, no estoy diciendo que eso sea un antiinflamatorio, pero la terapéutica me favorece en procesos de inflamación tan agresivos como estos. Entonces, vean, por ejemplo, tiene de 5 a 10 veces mayor concentración en plasma que cualquier otro antimicrobiano. Por eso es que es importante
elegir, elegir el antimicrobiano para, de acuerdo a la situación clínica. Aparte, promueve la habilidad de los fibroblastos. Entonces, es muy, muy importante, aquí está, este es un artículo que habla acerca de precisamente todas las propiedades de las tetraciclinas, ¿no? Perdón. Todas las propiedades de las tetraciclinas, inhibe, por ejemplo, las metaloproteinasas, que eso es también muy importante, regula, esto es lo que les había hecho, inflamación, regula toda la parte del sistema inmune. Entonces, generalmente acá, bueno, en este libro dice que no genera resistencias y que puede ser usado por periodos largos. Recuerden que el curso natural del problema de la infección dental es de 2 a 7 días. Por eso es que se prescriben los antimicrobianos. Una nueva prescripción de antimicrobianos es 3 días hasta que se dé el síntoma. Pero en periodoncia las cosas cambian. El curso natural de la enfermedad puede ser hasta 15 días. Por eso es que los periodoncistas prescriben hasta 15 días sus antimicrobianos como estos. Y de los que más o de los que mejor mantienen niveles en suero, o por ejemplo en líquido crevicular, en este caso, vean tetraciclinas, como la doxiciclina, y la amoxicilina, por ejemplo, que es un bactericida muy conocido. La amoxicilina solita sin ácido clavulánico para problemas perio también funciona cuando la combinamos, por ejemplo, con metronidazol. Entonces, estos son los que son indicados, por ejemplo, para este tipo de problemas. Aquí están, vean, por ejemplo, metronidazol de 250 a 500 miligramos, de 7 a 10 días. Esto es bien importante en problemas perio. Vean, aquí está la microbiota por la cual van estos. Todo lo que está acá en encía, porfiromonas gingivales, forsythia, treponema, los treponemas. Aquí, por ejemplo, vean, es muy importante, los 250 miligramos generalmente ya no los ocupamos. La doxiciclina, que es la tetraciclina que habíamos hablado, 7 a 14 días, curso natural de la enfermedad en periodoncia. Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, también la combinación, como les había dicho, de amoxicilina con metronidazol. Y esto es algo muy importante. Aquí está por qué estas combinaciones. Y aquí la dosis recomendada para pacientes arriba de los 75 kilogramos son 500 miligramos. No irnos por 250 porque entonces si no, ya no es suficiente la dosis de acuerdo a la masa del cuerpo del individuo. Entonces, si pesa más de 75, 80 kilogramos, nada de 250, tendrá que ser 500, por ejemplo, metronidazol, ¿no? Este es el enjuague que ocupamos. Vean, trae hipoclorito de sodio, muy, muy bajo porcentaje. Es una solución de superoxidación, la que ocupamos con enjuague bucofaringio. Y aquí está la justificación del por qué el fluorvibrofeno, vean, trae esta molécula ya muy estudiada que tiene potentes efectos inhibidores en los osteoclastos. Y por lo tanto en la resorción de hueso, que es lo que queremos frenar. Yo sé que esto no me va a resolver, ojo con esto, yo sé que esto no me va a resolver el problema, esto va a encaminar mi terapéutica. Obviamente lo que tengo que hacer es también promover la higiene del paciente, pero eso tiene que ir encaminada. Aquí está otro artículo que habla acerca de esta molécula del fluoriprofeno, que presenta inclusive propiedades antirresortivas, ¿no? Esto se da, por ejemplo, mucho en reumatología, ¿no? Para prevenir la resorción acelerada de hueso, que es lo que estábamos teniendo en este caso. Y aquí activa osteoclastos. Eso es bien importante. Entonces, esto no me resuelve problemas. Es decir, esto no me va a decir que un día para otro ya yo tenga más hueso. Por supuesto que no. Pero mi terapéutica va encaminada a lo que yo quiero lograr en este paciente. Entonces, aquí lo que hacemos, vean, esto es una semana después, es decir, 3 semanas después de la intervención y ya tomando el protocolo de fármacos. Y después de esto, obviamente, aquí tenemos que estar limpiando, tenemos que hacer limpieza mecánica del paciente. Aquí yo estoy irrigando con la misma solución de superoxidación la encía. Obviamente aquí todavía hay movilidad, pero seguimos citando al paciente semana con semana para limpiar mecánicamente. Obviamente aquí hay que hacerlo de una manera gentil porque el diente tiene movilidad para cuidar estos fibroblastos que todavía están viables. Entonces vean el cambio de la segunda semana a la tercera semana. Todo esto se pudo haber evitado si hubiéramos dado obviamente con la correcta higiene del paciente y dando un antimicrobiano una hora antes, ¿no? Con esto hubiéramos cubierto todo el procedimiento. Esto es 2 semanas después, es decir, del paciente entre la segunda y la tercera semana, entre la tercera y cuarta semana, vean el cambio ya totalmente, libre de síntomas. Entonces en ese momento se interrumpe el antimicrobiano. Esto es control 3 meses después, ya no hay movilidad, el paciente por una u otra razón se pierde. Aquí lo ideal es que ya el paciente hubiera puesto su corona para evitar que los puntos de contacto estén libres y se empaquete alimento.
Y esto ya es cuando el paciente regresa, control de 3 meses después, esto después regresa a... vean el hueso, por ejemplo, y el hueso ya mucho mejor. Eso es 6 meses después, inclusive inclusive mejor el paciente acá. Y ya estos... regresa con un provisional. Ahora sí, aquí ya con su provisional, el paciente ya todavía mucho mejor, ya no tiene movilidad, está asintomático y entonces ya está listo para colocarse su corona. En este caso, obviamente lo abordamos, pero como les decía, la terapéutica no es la que me da el éxito, sino encaminar todo el caso con la terapéutica adecuada, ¿no? Esto me funciona bastante bien. Miren, por ejemplo, vean este paciente me habla y me dice, oye Jorge, ¿sabes qué? Yo tengo mucha molestia acá, e inclusive la referida me habla y me dice, el paciente no aguanta. Esta endodoncia se la quisieron o intentaron hacer hace unos 3 4 meses, pero el paciente nunca regresó a terminarla. Entonces ahorita dice el paciente que tiene mucha molestia y él cree que es por la endodoncia que nunca le terminaron. Entonces vean el caso, por ejemplo, es un diente abierto, realmente un diente abierto, híjole, para que esto pueda dar molestias, pues va a estar difícil, pero yo lo primero que pensé, esto no es, entonces empecé a revisar al paciente. El paciente llegó con una característica muy importante, es un paciente que refería dolor en la zona del párpado, en toda la zona del pómulo, y llegó de hecho presionándose con una toalla y con el párpado lagrimeando, mejor dicho, el ojo lagrimeando. Entonces, cuando empezó a revisar el paciente, tiene historia del típico paciente que nunca le han podido resolver el dolor, que tiene extracciones múltiples, tratamientos de endodoncia que no ha concluido, y esta es la expresión del paciente. Aquí no pongo la banda porque yo quiero que vean el lagrimeo del ojo. El lagrimeo de los ojos obviamente es muy característico, el párpado caído. Esto es una condición que se le conoce como hemicrania paroxística. Ahora quiero que vean acá, por ejemplo, el estado del paciente. Como les decía, es un paciente con múltiples extracciones. Aquí esto se llama hemicrania paroxística. Esto es algo que es unilateral, como pueden verlo en la foto del paciente. El paciente también refería esto que es congestión nasal, dolor en toda la zona aquí retroorbitaria, aparte en la zona del pómulo. Se da generalmente más en mujeres, pero no quiere decir que los hombres estén exentos. Entonces esto se manda al neurólogo sin tocarlo y el neurólogo es el que precisamente hace el diagnóstico de hemicrania paroxística porque son características muy especiales de pacientes que generalmente ellos te lo dicen. Es que he ido a dentistas, he ido a que me hagan endodoncias, me hicieron extracciones y el dolor que sigo sintiendo exactamente el mismo dolor que sentía al inicio. Entonces, esto se manda a neurólogo, el paciente regresa y obviamente ya con el diagnóstico hecho, controlado para terminar de hacer el tratamiento del canino. Ahora miren esta paciente, por ejemplo, una paciente bien linda que me la refieren con un proceso de absceso apical agudo, ya con una celulitis bien marcada. Aquí esta paciente, fíjense, se le aplica frío en el 47, en el 46, en toda la zona de los 40. Hacemos pruebas de dolor, pruebas de masticación y sondajes en toda esta zona. Entonces, generalmente cuando yo voy a ver un paciente hago todo esto. Fíjense, estos son los resultados que me arrojan las pruebas. Frío negativo para estos dos dientes, es bien importante. Fíjense, inclusive ahí hay signos aquí de inflamación del ligamento periodontal, en el 6, pero también respondía negativo al frío. Los premolares respondían positivo al frío. Aquí dolor a la masticación, prueba de mordida normal. Acá, por ejemplo, vean, tenemos importante, como siempre les decía, sondaje. 7 milímetros lo teníamos por distal. Tenemos 3,4,3 en el primer molar. Y tenemos sondajes normales acá. Esto es bien importante, fíjense. Los pacientes que se someten a restauraciones múltiples, cuando dicen, no, es que fui al dentista y me está cambiando todo, me está haciendo esto, me está haciendo el otro, generalmente resultan en estos casos. En este caso, la paciente, este diente, por ejemplo, ya lo tenía de mucho tiempo atrás. Ella refería que acaban de hacer un cambio de restauración en el 6 y que, bueno, esto exacerbó la molestia que ella ya presentaba en el 7, ¿no? Entonces, la paciente de pronto llega conmigo y este caso me gusta presentarlo porque es como un poco atípico que en un cuadrante encontremos dos problemas simultáneos
en el mismo tiempo, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la paciente refiere tomar omeprazol una diaria, refiere tomar medicamentos para la presión, para regular su tensión arterial. Aquí es importante, ¿qué antibiótico necesita y cuánto tiempo? ¿Qué protocolo farmacológico y terapéutico es el adecuado? ¿Qué analgésico prescribes y cuánto tiempo? Eso es bien importante, el analgésico también. ¿Y qué anestésico utilizas? En estos casos, vamos a ver, en los casos de donde tenemos inflamación y dolor severo, vamos a ver qué es lo ideal, de acuerdo con literatura. Entonces, miren, primero lo que hacemos es abrir el diente, el segundo molar, y el resultado es este. Vi una fisura que atravesaba una fisura mesiodistal, y es muy importante, corresponde con el sondaje. Inclusive vean aquí está la foto, cómo la fisura se iba ya hacia dentro del conducto. Más o menos recuerden que el sondaje me da una idea hasta dónde llega la fisura. Entonces aquí, por ejemplo, abrimos el diente ya esto va a liberar dolor en la paciente, eso es muy importante. Pero como en este caso fue muy rápido hacer esto, y la paciente ya estaba bien anestesiada, decidí brincarme del 7, dejar abierto el 7 porque esto ya se iba a extracción, y me pasé al 6 para liberar dolor en la paciente. Entonces, en la primera cita, lo que hicimos fue abrir el 7, dejarlo abierto para que estuviera drenando e instrumentar el 6, que estaba también necrótico. Entonces, fueron canales atrésicos bastante complicados, pero bueno, logramos hacer la instrumentación y dejamos con hidróxido de calcio. En este caso, el protocolo que ya vieron ustedes fue la extracción del 7 y hacer el tratamiento de conductos del 6. Aquí, ¿cuál es el antimicrobiano que necesitamos? De acuerdo que ya tenemos un proceso de celulitis. Es un proceso que ya está justificado mandar un antimicrobiano. En estos casos, si la paciente no es alérgica a la penicilina, es decir, amoxicilina de 500 miligramos, con 1 gramo de inicio. Recuerden que debido a estos efectos, a esta pérdida de fármaco en el efecto de primer paso, estamos doblar las dosis de los antimicrobianos de inicio. Y cada 8 horas, 3 días o hasta que sea el síntoma. Así es la prescripción hoy en día. ¿Qué protocolo farmacológico y terapéutico es el adecuado? Bueno, el farmacológico lo voy a dar con justificación ahora. Es el Lecoxib 200 miligramos cada 24 horas. Paracetamol de 650 miligramos cada 8 horas de 3 a 5 días. Aquí, importante en pacientes mayores de 30 en los 40 años, recuerden que los cambios hormonales juegan un rol muy importante. Muchas veces las mujeres, está reportado en la literatura, que todos estos procesos también son muy escandalosos ya que tienen exceso de histamina. Entonces, de pronto dar en estos procesos un antihistamínico como el Alegra, que es de segunda generación, uno cada 24 horas por 3 a 5 días, no está nada mal porque va a ayudar mucho a bajar el cuadro de inflamación o este proceso tan, digamos, escandaloso, ¿no? Terapéutico es la extracción, y ya lo habíamos dicho, endodoncia del 46, obviamente estos son 2 citas. Aquí el anestésico que yo ocupo en estos pacientes que traen mucho dolor es una mezcla de mepivacaína al 2% y lidocaína al 2% en una técnica troncular. Más o menos, vamos a ver las justificaciones de por qué fueron los protocolos que nosotros ocupamos. Recuerden que el mezclar un omeprazol junto con una INE es terrible. En decirle a un paciente, ¿sabes qué? Tómate tu inhibidor de bomba de protones y después tomas una INE y entonces, pues ya, está listo, ¿no? Entonces así te estás más protegido. Esto no es cierto. Recuerden que las pacientes que toman omeprazol tiene un impacto el omeprazol en la calidad de vida del paciente. Inclusive están mucho más expuestos a fracturas, están expuestos a neumonías. Entonces, esto es cuando hablamos de pacientes que lo toman de manera crónica. Ahora, ¿qué pasa o cuál es la indicación cuando se requiere yo una terapia antiinflamatoria? En pacientes de bajo riesgo gastro, la recomendación básicamente de bajo riesgo gastro es naproxeno. Cuando tenemos un inhibidor de bomba de protones, entonces será Celecoxib, como en este caso. Su Celecoxib en dosis bajas. ¿Cuáles son las dosis bajas? 200 miligramos cada 24 horas, como se lo prescribimos a la paciente, con su inhibidor de bomba de protones. Ahora sí, pero no mezclar AINES con inhibidores de bomba de protones, porque esto puede provocar o agravar el cuadro de la gastritis o provocar ahora sí un sangrado de la úlcera gástrica, ¿no? Entonces, naproxeno está indicado para pacientes con problemas cardiovasculares, lo vamos a ver más adelante, pero en pacientes que no tengan o que tengan bajo riesgo gastrointestinal, porque naproxeno pega mucho más a toda esta parte de gastro, ¿no?
Y ahora, ¿por qué mezclamos mepivacaína con lidocaína? Bueno, pues aquí es importante, recuerden que tenemos varias teorías, recuerden que nosotros al final de cuentas nos regimos por teorías, estamos jugando un poquito con la primera y la segunda teoría del mecanismo de acción de los anestésicos. Recuerden que la primera es la que nos enseñan a todos, la teoría del receptor específico, y la segunda es aquellos que modulan receptores acoplados a la proteína G. Entonces, lo que hacemos acá es ocupar mepivacaína el 2%, ya que esto es un metaanálisis en donde habla acerca de que la lidocaína el 2% es la mejor para bloquear dientes con dolor. Esa es la primera. La segunda es que también los pacientes que son difíciles de anestesiar, que tienen mucho dolor, de pronto no está mal usar lidocaína, ya que la lidocaína es el único anestésico que bloquea la porción alfa del receptor acoplado a la proteína G. Aquí recuerden que la proteína G tenemos tres porciones, una alfa, una beta, una gamma, y el alfa es el que se encarga de abrir canales de los TRPV1 que son específicos para el dolor y que muchos de estos son resistentes al anestésico. Entonces me anticipo a eso y los bloqueo con lidocaína. Entonces lo que hago básicamente aquí es con la ayuda de mi asistente en una sola punción troncular. Aquí tengo un punto que no es tan bueno, a lo mejor para algunos de ustedes, es que en el segundo cartucho yo ya no puedo hacer la aspiración, ¿no? Entonces aquí lo que tengo que hacerla es desde el primero. Si ustedes gustan lo pueden hacer desde el primero, pero aquí cambian el cartucho ya sin sacar la aguja del paciente. Entonces ahí mezclamos lidocaína con mepivacaína en una misma punción en la zona. Ahora, el antimicrobiano, aquí están las indicaciones del 2019, por qué darlo sí y por qué darlo no. Aquí está. Celulitis o infección que se está esparciendo rápidamente es una de las justificaciones para la americana de endodoncia de prescribir un antimicrobiano. Y el antihistamínico que ocupé en este caso, de segunda generación, fue la fexofenadina, que es el Alegra, famoso Alegra para todos los que son alérgicos. Fexofenadina, una de 120 miligramos, una cada 24 horas por 3 días, puede ser 3 a 5 días. La paciente se va a hacer la extracción, regresa 15 días después para no estar molesta, inclusive la paciente estaba tan molesta que regresa inmediatamente. Entonces aquí, en cuanto se le da la indicación, la paciente regresa ya con la extracción hecha, mucho mejor, ya sin dolor, y entonces decidimos en este caso ya obturar el 6, ¿no? Entonces este es el caso final, aquí está la obturación y bueno, aquí está más que listo. Ahora vean, aquí este es un paciente masculino de 12 años, esto es muy importante, el paciente fue remitido ya que estaba por iniciar un tratamiento de ortodoncia, presentaba movilidad y demás, y entonces aquí al hacer el tratamiento de ortodoncia lo refiero al ortodoncista porque esto presenta movilidad y una lesión periapical pues bastante grande. Entonces el paciente es sano, no toma ningún medicamento. Aquí la pregunta es, debido a que tenemos inflamación en el vestíbulo, tenemos qué antibiótico prescribes, ¿no? Y cuál es el analgésico sugerido. Ahora, recuerden que esto, aquí no hay que prescribir antimicrobiano, el paciente no tenía síntomas, el paciente realmente estaba drenando, ahorita vamos a ver por dónde estaba drenando, no había síntomas, no prescribimos antimicrobiano, todo lo solucionamos con el tratamiento de conductos. El analgésico es el fluriprofeno debido a las características, la lesión tan grande que tenía aquí, que lo que queremos es encaminar la terapéutica a activar osteoblastos para que esto promueva la reparación acá. ¿Y cuál es tu plan de tratamiento a seguir? Aquí es drenaje intraconducto, si es necesario hacer incisión por vestíbulo, tratamiento en 2 citas. Aquí no había dolor, porque esto estaba drenando por vestíbulo. Ahorita vamos a ver, aquí justamente vean, estaba drenando a nivel del canino. Ahora, en las pruebas de sensibilidad, todos respondían bastante bien al frío. Aquí el sondaje por vestíbulo en el canino era de 7 milímetros en la zona central, pero el único que no respondía al frío era el lateral. Entonces el problema del lateral estaba drenando por el vestíbulo del canino. Esta es la imagen, vean aquí está, vean cómo inclusive yo apretaba la zona del vestíbulo y drenaba por el surco en el canino, ahí drenaba. Entonces, esta es la tomografía, vean la imagen de la tomografía, cómo es que se ve toda la destrucción ósea, inclusive a mí me da una sensación como si yo presionara el mentón del paciente y pudiera ahí tronar las corticales. Están demasiado delgadas, pero vean toda la zona que abarcaba. Un solo diente era el problema, un solo diente que hacía todo este escándalo, ¿no? Y finalmente estaba drenando por el vestíbulo del canino. Esta es la visión de la destrucción ósea que teníamos en tercera dimensión.
Y bueno, había cierta movilidad, una movilidad grado 1, y obviamente aquí el problema fue porque hubo un traumatismo. Si ustedes pueden ver, hay una fisura en el diente que nunca se trató, y como fue algo sumamente pequeño, la entrada bacteriana muy pequeña, pues bueno, esto tardó mucho tiempo en manifestarse, ¿no? Entonces, efectivamente, hacemos la terapia en la primera sesión, drenamos muy bien el conducto, colocamos hidróxido de calcio, y aquí sí me gusta en la segunda cita siempre usar esto que es Endovac, que es presión negativa, siempre que pueda hacer para hacer este tipo de procedimientos. Me gusta mucho desinfectar lo mejor posible. Y entonces el caso final queda así, esto se hace en 2 sesiones. Ahora lo que quiero que vean es, inclusive en la segunda sesión, la movilidad se reduce al 100%. Esto es 10 días después. Ya no hay drenaje por el vestíbulo del canino, y yo en la segunda sesión me encargo de sellar aquí. Yo no hago resinas, pero en estos casos que son cosas que sin anatomía y demás, me gusta mucho sellar, ya que tengo la oportunidad de hacer el sellado con el microscopio. Entonces, vean, este es otro caso que me gusta mucho presentar. Se los voy a platicar muy rápido porque esta es una paciente que ya conmigo y me dice, doctor, fíjese que yo tengo pues ya una historia de mucho dolor, pero yo viví en Coatzacoalcos, es un lugar un poquito lejano aquí en Veracruz, más hacia el sur, y entonces yo vivía en Coatzacoalcos y yo fui con un dentista allá, y ese dentista lo que hizo es tratar de hacerme una endodoncia, y como justificación es que tenía un diente que estaba calcificado. Ese fue su sospecha, porque yo tenía dolor en toda la zona, pero yo no sabía en cuál era. Y pues él lo que hizo fue ver el diente que estaba calcificado, y lo que hizo, él me comentó que él le había hecho una vía falsa. Entonces, aquí es importante que, bueno, primero escuchemos a la paciente. Acuérdense que es uno de los importantes puntos en el diagnóstico para poder prescribir, tener un diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí ella no ubicaba el dolor, inclusive después de la primera cita, el dolor pasó. Y ya no regresó con ese dentista, porque aparte la paciente ya iba a mudarse hacia Jalapa, ¿no? Entonces, vean, aquí está la prescripción del odontólogo, fue amoxicilina por 7 días y ketorolaco. Después de eso, la paciente refiere que el dolor se fue y que ya, pues a ella le preocupaba su diente porque muchos ya le habían hablado que eso posiblemente iba a terminar extrayéndose, ¿no? Entonces aquí, bueno, conmigo las pruebas al frío obviamente negativas, masticación asintomático, no había dolor, la paciente obviamente vino otra vez porque por su preocupación acerca de qué es lo que iba a pasar con ese diente, ¿no? Pues ustedes saben que los dientes de enfrente les preocupan muchísimo más a los pacientes, inclusive hago un comercial, yo no cobro un diente anterior, a veces me dicen, oye, ¿cuánto un anterior? ¿Y cuánto un premolar? Pues un anterior se cobra más caro, el valor estético es más caro, se hacen con los mismos procedimientos, se hace bajo la misma regla y son mucho más fáciles de perforar que un molar, y la gente, el valor estético es mucho más alto. Entonces yo lo cobro exactamente igual que un molar, un diente anterior, inclusive lo podría cobrar hasta más. Y aquí está dolor al frío, positivo. Aquí vean, todos respondían normal, normal, normal. Frío positivo, frío positivo. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, tu problema posiblemente ni siquiera fue dental de inicio, vamos a hacer una tomografía. Y en este caso, bueno, aquí lo que hice en la primera sesión es ver o trazar la vía falsa que había hecho el colega, y entonces, bueno, ya hacer un plan de tratamiento. Entonces, con esta imagen que yo les estoy mostrando acá, quiero que vean, acá está en el canino la vía falsa que se había creado. La vía falsa se creó hacia vestibular. Aquí está, se va hacia vestibular, y la otra cosa importante, el conducto, se alcanza a ver luz del conducto casi llegando hasta apical. Por lo tanto, ya mi intención ni siquiera era retomar el conducto, sino ver la manera de sellarlo. Y en el corte sagital lo que quiero que vean es un seno que está poblado de una imagen isodensa llena de burbujas. Esto semeja a un cuadro de sinusitis. Inclusive aquí se ve mucho mejor, si quieren ver un poquito cómo se ve la desviación hacia vestibular y cómo también ya no hay presencia de conducto, o no se logra observar presencia de conducto. Por lo tanto, una vez que ya tenía toda esta información, pues decidimos ya nada más entrar a sellar en la paciente, y en el caso de que en algún momento hubiera problemas, hacer una cirugía apical. Pero realmente ya no quería yo destruir más tejido de lo que ya habían destruido adentro. Y lo que quiero que vean acá, comparando dos tomografías, es cómo se ve una tomografía con un seno hipodenso, es decir, un seno libre bien neumatizado, y este es un seno de la paciente. Este es el seno de la paciente, es una sombra isodensa con un seno en el cual vemos que está ocupado por algún tipo de fluido o líquido. Entonces esto se remite a otorrino,
Y el problema de ella se resolvió porque le dieron amoxicilina. Recuerden que amoxicilina es uno de los antimicrobianos que también funcionan en problemas de seno maxilar. No es como tal, a lo mejor la mejor opción, pero funciona. Hay reportes en la literatura que funciona bastante bien en seno maxilar. Por eso es que esa presión se libera en seno, dan el analgésico y entonces la paciente se siente mucho mejor. Pero digo, esto se tiene que tratar con otorrino porque eventualmente puede darte síntomas. Entonces lo único que hacemos aquí es desinfectar muy bien la vía falsa que el colega hizo para evitar infecciones a futuro, con colocar biosilicato hidráulico como Biodentin y después cubrirlo con ionómero de vidrio y después colocar una resina, ¿no? Y ahí prácticamente no se le toca nada más a la paciente. Este es el caso terminado. Biodentin no me gusta mucho porque a veces cuando son pequeñas porciones en radiografía casi no se ven. Y bueno, este es el caso. Vean, por ejemplo, la boca de la paciente en general, pues no es una mala higiene, tiene una higiene regular, buena higiene. Entonces, este es el caso terminado, inicial y final. La paciente ya sin síntomas, obviamente, y su diagnóstico ya corroborado por un otorrino, es sinusitis del maxilar superior. Recuerden que el 50% de las sinusitis están causados también por dientes, esto ya está en reportes de los artículos, por procedimientos quirúrgicos pues no muy bien hechos, tratamientos endodónticos, caries extensa, inclusive reportes de lesiones de problemas perio que están causando problemas en seno, también los hay. Y también recuerden que una prueba diagnóstica es pedirle al paciente que lleve sus mejillas lo más cerca de sus rodillas posible y ver si el dolor se empieza a manifestar en ese punto. Y agregar estas dos preguntas en historia clínica, muy importantes. Y también recuerden que la anestesia puede ser confusa, la prueba anestésica, porque puede dar un alivio parcial del dolor y confundirnos ahí un poquito. Entonces, recuerden que podemos tener inflamación general del seno por la membrana de Snyder, que mide más o menos de 0.3 a 0.5 de milímetros en estado natural o en estado de salud. Y después tenemos inflamaciones generales, por ejemplo, en pacientes alérgicos, que sí podrían dar dolor a seno, dolor a dientes, perdón. Inflamaciones localizadas que sí están generalmente mediadas por un proceso dental, en este caso una endodoncia no bien hecha, que podría dar manifestación como una mucositis en seno, la sinusitis como tal, que también da dolor a dientes, y también los quistes residuales, que son precisamente por aventar restos de tejido hacia el seno los encapsula y entonces, bueno, esto se tiene que ser removido por un cirujano, ¿no? Desde luego esto da dolor a dientes. Ya casi vamos terminando con estos casos. Esto es una paciente, fíjense, de 23 años. Faltan un par de casitos más y terminamos. Una paciente de 23 años. Fíjense, aquí la paciente, me lo comenta la paciente, que la paciente fue a una extracción de tejidos molares hace unos 8 meses más o menos. Y ahora estaba por iniciar un tratamiento de ortodoncia. Antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia, hace una radiografía panorámica y encuentra esto. La paciente no tenía síntomas, ella me decía que sentía ligeramente el segundo molar arriba del plano de oclusión del primer molar. Ella es dentista, por eso es que lo sabía muy bien. De hecho, cuando le extrajeron el tercer molar, me dijo, es que yo sentí como que hicieron palanca en el segundo y lo levantaron. Entonces aquí el problema es necrosis pulpar y periodontitis apical asintomática. Entonces lo que quiero que vean es que aparte la condición sistémica de la paciente tiene marcapasos, ya que la paciente tiene un síndrome de QT largo. Recuerden que hay QT largo y QT corto, tienen estos pequeños desfibriladores que ya están insertados hace 6 meses. Entonces ella toma como medicamentos el propanolol y aquí viene la pregunta, ¿qué antimicrobiano prescribes y por cuánto tiempo y cuál es el analgésico sugerido y aparte cuál es el anestésico que utilizas? Recuerden que para los pacientes que tienen procedimientos de este tipo, después de los 6 meses la tasa de mortalidad se eleva, pero si hay que atender a la paciente por algún motivo, pues hay que atenderla antes y la sugerencia siempre será anestésico sin vasoconstrictor. Aquí en este caso, el antimicrobiano, 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes solamente el procedimiento, esto está ya dicho por la Asociación Americana de Corazón, 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes del procedimiento. El analgésico en este caso, naproxeno en las dosis más bajas, 250 miligramos, y el anestésico es mepivacaína al 3% fría, nada más. Es lo único que ocupamos. Recuerden que las bacteriemias, que es lo que más preocupa en estos pacientes, están reportadas en el 0%, es decir, el 0% de bacterias pasa a torrente sanguíneo cuando la instrumentación se mantiene dentro del conducto. Y el 15% de bacterias cuando hay sobreinstrumentación y solamente se da por un lapso de 10 minutos. Por eso es más que suficiente
dejar el antimicrobiano 1 hora antes del procedimiento. Esto es de acuerdo a la Asociación Americana de Corazón, las reglas de las cuales cuando debo premedicar cuando hay un dispositivo protésico o trasplantes durante los 6 primeros meses del procedimiento. Esto tenía casi 6 meses que se había hecho. Las dosis son aquí de la premedicación profiláctica, en este caso es amoxil o amoxicilina, 2 gramos, 1 hora antes de la cita, o bien si el paciente es alérgico, clindamicina 600 miligramos 1 hora antes de la cita. Esto depende si el paciente es alérgico o no. El por qué prescribimos aquí el analgésico, vean, naproxeno, aquí comparado con los Coxif, con diclofenaco, que tienen aquí, estos son problemas o pacientes que tienen riesgo gastro y riesgo cardiovascular. Vean, esto lo incrementa, por ejemplo, el diclofenaco, muchísimo riesgo cardiovascular, el Celecoxib, muchísimo riesgo cardiovascular, y aquí también le pegan a gastro. Por ejemplo, el naproxeno le pega a gastro, pero en la cuestión cardiovascular resulta ser un AINE que resulta tener una propiedad cardioprotectora. Por eso es uno de elección en pacientes con problemas cardiovasculares en las dosis más bajas posible. Inclusive ya hay reportes de casos en artículos en donde parece tener protección de infarto al miocardio y contra eventos tromboembólicos. Entonces es una AINE de elección en pacientes con problemas cardio o que ya han tenido eventos cardiovasculares. El manejo se dio así, se quitó o se desgastó la cara oclusal para meter otra vez al molar. Aparte que esto siempre lo hacemos para tener mejores puntos de referencia, el bajar o quitar las cúspides. Vean como por ejemplo el caso no era nada sencillo, había dobles curvaturas. Y lo más importante acá es que en la raíz distal, fíjense lo gruesa que estaba, a través del microscopio lograba yo ver un istmo. Entonces, con puntas delgadas de ultrasonido, empiezo a desgastar dentro de la raíz y encuentro otro conducto en el tercio medio apical. Y ahí es donde, aquí está ya instrumentado, entonces en donde vean cómo es importante el rol desde cómo atiendo al paciente desde antes de llegar hasta el posoperatorio. Este es el caso terminado. Vean la bifurcación en el conducto distal, justo en el tercio medio ya apical. Y obviamente ahí toda la instrumentación fue todo un reto, ¿no? Obturamos y este es el caso terminado, este es el control a los 6 meses. Obviamente la paciente tiene un poquito más de conciencia al ser colega dentista y se restaura inmediatamente. Y esto es 6 meses después ya con su restauración definitiva, ¿no? Ya la cicatrización en la lesión es sumamente evidente. Y termino con estos casos de terapia pulpar vital, en donde aquí, por ejemplo, estos casos clínicos, vean, es un niño en donde llega con un traumatismo, diagnóstico de pulpitis irreversible. Empezamos a hacer la terapia pulpar vital. Recuerden que cuando encontramos una pulpa vascular, es un momento en donde no podemos dejar la pulpa así, tenemos que tener una pulpa sangrante. Una vez que ya encontramos sangrado, ahora sí, estamos listos para colocar el biosilicato hidráulico y después hacemos un procedimiento adhesivo, ya que la mamá todavía llevaba el pedazo de diente. Esto todavía lo conservaba porque a pesar de que tenía dos o 3 días de que esto había pasado, la mamá conservaba el diente. El diagnóstico aquí fue pulpitis irreversible sintomática. En realidad esto es de terapia pulpar, quiero mostrar el por qué. Esta es la radiografía inicial, así es como llegó, y esta es la radiografía final. Esto es biodentín y lo protegemos siempre con ionómero de vidrio para hacer los procedimientos adhesivos. Este es otro caso que tengo un control bastante, ya mayor a los 4 años, de mi hermana, donde yo hice aquí, por ejemplo, la endodoncia, y en el otro que fue un diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática. Entonces hicimos terapia pulpar vital. Aquí removemos muy bien caries. Aquí exponemos el tejido pulpar. Al tener el diagnóstico, y acuérdense que en terapia pulpar vital el diagnóstico es fundamental, tener diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática, me indica que tengo que entrar a cortar en pulpa. Recuerden que el corte lo tengo que hacer con fresas de carburo, con mucho filo. El diagnóstico es sumamente importante. Y entonces ahí encontramos una pulpa sana, logramos contener el sangrado durante 2 minutos con una torunda de algodón sin ningún tipo de agente hemostático, solamente con solución salina, y después colocamos el biodentín en esa zona, 3 milímetros por lo menos. Ahí está el resultado final, y esto es el control 5 años después. La luz del conducto está bastante bien, ahí sí un poquito diferente por la angulación,
sigue respondiendo sigue respondiendo al frío, todo síntomas normales. Y aquí acuérdense que es muy importante, en todos los procesos regenerativos debe llevar anestesia sin vasoconstrictor. Y el analgésico sugerido es un analgésico que regule la vía del óxido nítrico junto con, aquí están los resultados. Vean la pulpa, por ejemplo, estos que son el fluviprofeno. No es que el fluviprofeno sea mejor para pulpa, sino que la mayoría de los estudios son hechos con fluviprofeno. Por ejemplo, este de Kenneth Hargreaves está hecho con fluviprofeno, entonces él ve que tiene mucho mejor penetración en la pulpa, pero no solamente el fluviprofeno, sino todos los fenos, fluviprofeno, ibuprofeno, también es bueno. Simplemente que hay muchos más estudios en fluviprofeno para pulpotomías. Recuerden que es un punto importante controlar en estos casos la infección, es decir, la infección la controlo con la eliminación de caries y la inflamación. La inflamación la controlo eliminando la pulpa que tengo que eliminar, si es que tengo que eliminar pulpa, y dando el analgésico adecuado. En este caso es el NSAID o el fluviprofeno, o puede ser ibuprofeno también. En este caso, como les decía, fluviprofeno es porque hay mucho más estudios en la literatura hechos de pulpotomías con fluviprofeno. Entonces aquí no exceder 300 miligramos al día y las dosis son cada 8 horas, justo aquí, una hora antes. Si la pueden dar una hora antes, eso va a mejorar considerablemente su efecto anestésico también. Y bueno, les dejo esta frase de uno de mis maestros que aprecio y siempre voy a mencionar, que sigo admirando toda la vida. Dice, el odontólogo que conoce las materias básicas entiende mejor lo que le sucede al paciente, por lo ende, cómo tratarlo, y eso lo convierte en un mejor clínico. Les quiero agradecer, también les vengo con un super comercial. Tenemos el manual de farmacología, precisamente hecho con el doctor César, el doctor Jorge Vera, en Amazon Kindle. Está en 150 pesos, lo pueden leer en cualquier dispositivo móvil. Todo de lo que hablé viene en este manual, edición 2020-2022. Y bueno, estas son mis redes sociales, Jorge Ochoa, Jorge Ochoa, Jorge50. Y si tuvieran alguna pregunta, espero que no sea muy difícil, con mucho gusto se las contesto. Muchísimas gracias otra vez por la invitación al doctor Israel, al Colegio de Militares, y bueno, a Portal de Odontólogos por recibirnos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues vamos a algunas preguntas. Nos mandan saludos desde varias partes. Desde Puebla, desde San Luis, desde Jalisco. Bueno, desde varias partes de Jalisco, Guadalajara, muchas gracias. Desde Bogotá, desde El Salvador, Zacatecas, muchas gracias y muchas felicidades por el tema, nos comentan. Dicen, ¿el fluviprofeno es el nombre genérico, comercial o el genérico? No, es el nombre de la sal, es fluviprofeno, el nombre comercial es NSAID. Por ejemplo, ese fluviprofeno también para blanqueamientos lo ocupan mucho, pero pueden ocupar, por ejemplo, ibuprofeno una hora antes del blanqueamiento, el paciente le va a ir mucho mejor en el sillón dental. Entonces, les decía, el fluviprofeno otra vez es porque hay mucho más estudios de fluviprofeno en pulpa, por eso es que se prescribe más, pero no es que sea mejor que ibuprofeno. Perfecto, muchas gracias. También nos dicen, en diabéticos controlados con celulitis, ¿qué analgésico utiliza? El analgésico diabéticos controlados es meloxicam de 15 miligramos, ahí con celulitis. ¿Por qué? Porque, bueno, como ustedes saben, el dar por ejemplo, una dexametasona es totalmente controversial, ya que sabemos que el cortisol también inmunodeprime, esos pacientes son inmunocomprometidos, entonces ahí es controversial, hay literatura que dice que no, que sí, pero el analgésico como el meloxicam no compite con los medicamentos con los antidiabéticos o del paciente diabético, y es un analgésico que funciona bastante bien en dental. Perfecto, muchas gracias. Nos dicen, disculpe, ¿cuáles son las indicaciones y contraindicaciones del uso del Biodentin? Del Biodentin, en general, las indicaciones son para, pues aquí, por ejemplo, para pisectomías, para sellado de perforaciones, para esto que es terapia pulpar vital. Aquí una contraindicación, por ejemplo, sería usarlo y dejarlo expuesto a los tejidos orales. Aquí recuerden que siempre tienen que hacer técnica de sándwich, aunque el fabricante te diga que puedes dejarlo expuesto a tejidos orales, eso no es cierto, porque ya hay estudios con histología en donde hay filtrado cuando se deja expuesto a tejidos orales. Entonces siempre la contraindicación sería dejarlo expuesto a tejidos orales
siempre tendría que protegerse haciendo una técnica de sándwich, ¿no? O sea, con algún material que lo proteja. Claro, muchas gracias. Dicen también en el caso de reimplantación, cuando el paciente regresa a las 2 semanas ya con el tejido granulomatoso, ¿por qué no retirarlo? Lo que pasa es que ahí es un problema bacteriano, ahí no hay granulomas. El problema es, hay un problema inflamatorio, pero como tal el granuloma no lo está porque es en sí, entonces esto va regresando, obviamente quitamos el agente infeccioso, quitamos bacterias y la encía va regresando. En las 2 semanas es complicado que se forme un tejido de granulación tan rápido sobre la encía, eso es encía inflamada, entonces lo que tenemos que hacer es quitar bacterias, dar la terapéutica adecuada y la encía regresa a su estado normal. Obviamente ahí sí quitamos mecánicamente las bacterias, eso sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué analgésico es ideal para el dolor post-endodoncia? Es que ahí depende mucho. Ahí yo les sugiero, y no es como, bueno, eso sí es como, sí lo digo así muchas veces, es que es complicado, mira, porque muchas veces quisiéramos algo como receta de cocina y eso depende. Hay muchos analgésicos que yo te puedo decir que son indicados para dental, pero eso depende de la historia clínica del paciente. Y eso, por ejemplo, los cursos de farmacología son muy buenos porque te dicen, mira, si tu paciente tiene esto, esto y esto, puedes dar este analgésico, tiene esto y esto y esto, puedes dar este analgésico. Entonces ahí vamos descartando, de acuerdo, como les decía, en farma hay muchas opciones, pero hay muchísimos analgésicos que funcionan para dental, pero ahí dependería mucho de la historia clínica del paciente. Claro, sí, definitivamente. Muchas gracias. Ujú, En sí. comparación, el Biodentin y MTA, ¿cuál es el más recomendado? Mira, ahí le va. Ambos, por ejemplo, hablando generacionalmente, son diferentes generaciones. MTA fue primera generación, en este caso, pues de los primeros el ProRoot, ¿no? El problema es uno de los problemas es los tiempos de fraguado que tiene MTA. Sin embargo, hay gente que sigue prefiriendo MTA, pero de acuerdo a estos tiempos de fraguado, recuerden que, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Supongamos que voy a sellar una perforación en tercio cervical. En tercio cervical tengo fluido crevicular, tengo en contacto con bacterias, tengo saliva. Entonces ahí lo más indicado no es colocar un sellado con MTA, por ejemplo, es tratar de colocar un sellado con a lo mejor con un trisilicato, como por ejemplo los de Brasler, que ya viene el putty y el tiempo de fraguado es de 5 a 7 minutos, o de Biodentin, que es de 15 minutos, por ejemplo, porque entonces evitamos que eso se deslave. Recuerden que el problema son bacterias. Si las bacterias entran, otra vez tenemos un problema. Entonces, de acuerdo al procedimiento que tú vayas a ocupar, digamos, si vamos a hacer una apicectomía, y en la apicectomía, pues bueno, tú vas a hacer el colgajo, vas a hacer el sellado y demás, puedes colocar MTA sin ningún problema. Pero si vas a sellar una perforación en cervical, pues trata de que sea un material de fraguado rápido para que no se deslave. En este caso, MTA no cumple esa característica. Entonces, en cuanto a materiales, también depende mucho para qué lo quieras ocupar, porque hay materiales que siguen siendo vigentes y muy buenos como MTA, pero no te permiten realizar ya procedimientos, como te decía, como estos, ¿no? Un ejemplo, el sellado en tercio cervical de una perforación. Entonces, depende otra vez con qué lo vayamos a ocupar, ¿no? Sí, claro, perfecto. Muchísimas gracias. También nos comentan, am, bueno, acerca del manual, si es digital o es físico y cómo lo pueden conseguir. Ah, sí, claro, es digital. Y la verdad es que no hemos hecho nada para la parte de hacerlo físico y no creo que lo hagamos. Pero es digital, lo pueden tener en cualquier dispositivo, iPad, iPhone, en la computadora. Solamente si es iPad, iPhone, tienen que descargar la aplicación que se llama Kindle y después entrar a la página de Amazon y ya en Amazon crean una cuenta muy rápido, lo compran, el manual cuesta 150 pesos y se descarga a su aplicación de Kindle. Ustedes abren y la cuenta que generaron en Amazon se vincula a Kindle y ya les descarga en su biblioteca el manual. Y lo pueden abrir, les decía, en un iPhone o en su iPad, igual simultáneo, en iPhone, iPad y computadora. Hagan de cuenta que es como Netflix, ¿no? O sea, Netflix, por ejemplo, tienes películas y las puedes ver en Netflix. Y Kindle es lo mismo, puedes tener libros y verlos cuando abres la aplicación de Kindle. Es básicamente lo mismo, muy parecido el concepto. Perfecto, muchas gracias.
Sí. ¿Hay indicación de medicar al paciente antes del tratamiento? Por si van muy nerviosos. Dice, el que venga muy nervioso consume rápidamente el anestésico local. No, bueno, ahí es un mito esa parte. Lo que pasa es que se elevan los niveles de cortisol en el cuerpo y la adrenalina y entonces eso hace que el sistema inmune sea mucho más susceptible a una inflamación. Por ejemplo, digamos, si el paciente viene inflamado, viene infectado y nosotros tardamos todavía en pasarlo en la sala de espera y está escuchando que al paciente dentro le duele, se activan muchas cosas a nivel del sistema nervioso central, nocebo hiperalgésico, elevación de cortisol y eso complica ya la anestesia ya que inmunodeprime más al paciente. Entonces requerimos de más anestesia. Ahora, sí se pueden, hay varios medicamentos para manejar ansiedad leve, moderada y grave, pero también otra vez, eso es sumamente un poco complicado porque hay que tener historia clínica en mano y tener bastante conocimiento de qué es lo que está tomando el paciente y que esos medicamentos no choquen. Por ejemplo, están antihistamínicos como la hidroxicicina o está algo ya más fuerte, ¿no? Como por ejemplo, no más fuerte, no digamos no más fuerte, pero es otro tipo de mecanismo de acción como las benzodiazepinas. Súper, muchísimas gracias. Mm, Cuando se realiza una restauración como resina o incrustación y hay sensibilidad, ¿podemos mandar algún medicamento? Sí, otra vez pueden, de hecho, lo ideal es que, por ejemplo, en operatoria, eso acuérdense que va también depender. Una cosa es importante, el diagnóstico que ustedes tengan del diente antes de realizar la restauración y la otra es el analgésico que ustedes den. Recuerden que la pulpa sufre cuando hay inflamación. Si yo controlo la inflamación después de hacer mi procedimiento inmediatamente, aunque digamos que pues el procedimiento fue tranquilo, la restauración fue lejana a la pulpa, entre comillas. Recuerden que una vez estando en dentina, es un complejo que se llama complejo dentinopulpar, o sea, es uno solo. Entonces, a veces perdemos un poco de vista. Me han tocado clínicos que ven una imagen y dicen, no, pero pues es que, ¿por qué le duele si está lejos de la pulpa? Pero no recuerdan que la dentina está comunicada directamente con la pulpa. Entonces, la sugerencia es de acuerdo otra vez con historia clínica en mano, una vez que ya se tiene un buen diagnóstico, se hace el tratamiento adecuado, es decir, tu amalgama, tu resina, dar un analgésico, eso va a resultar en mucho mejor postoperatorio y estás cuidando la pulpa. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdate que la pulpa se va a fastidiar más rápido cuando hay procesos inflamatorios. Y todo lo que hacemos nosotros en odontología, llámese carillas, llámese cementación, llámese preparaciones de corona, resinas, todo va mientras estés trabajando sobre dentina, va a fastidiar a la pulpa. Entonces la recomendación es sí, dar un analgésico con la historia clínica en la mano, de acuerdo a la condición sistémica del paciente, que funcione bien sobre dientes. Perfecto, muchísimas gracias. También nos dicen un AINE que sea cardio y gastoprotector. Ahí le presenté un cuadrito con la vía, ¿no? O sea, con la vía más o menos qué es lo que podemos hacer cuando tenemos un problema cardio y gastro, cuando tenemos, por ejemplo, un problema gastro fuerte y cuando tenemos un problema cardio ya más avanzado, ¿no? Entonces ahí no es que sean cardioprotectores, lo que pasa es que estamos bajando ya mucho la dosis de los selectivos COX-2 en este caso. Esa sería la indicación, pero ahí ya no tendrían protección. Ojo con eso, la protección se lo van a dar los medicamentos del paciente que esté tomando en sí, porque ya es un paciente que está sumamente comprometido. Entonces, la única indicación no es que sea cardio o gastroprotector, es que estamos bajando mucho la dosis. Y obviamente aquí lo importante es, en este caso, como lo presenté de los Coxib, el del Celecoxib, bajar la dosis y, bueno, hacer la terapéutica, que eso finalmente es lo que va a dar el alivio al paciente, ¿no? Identificar y eliminar la causa. Perfecto, claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos los que siguen mandando saludos, a todos los que están conectados, muchísimas gracias. Vamos a poner en pantalla el reconocimiento que Grupo Portal Odontólogos le otorga al doctor Jorge Ochoa Rivera por su valiosa participación en esta sesión online del diagnóstico a la prescripción. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues
Ahí están también en las pantallas los distintos links para que, bueno, pues tanto puedan contactar al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares como al doctor Jorge Ochoa Rivera. Muchísimas gracias. Vamos con una última pregunta para despedirnos. Nos dicen, buenos días, de antemano, felicitaciones, muy buena plática. La pregunta, creo que ya se había explicado. Dijeron que 1 hora antes de iniciar tratamiento se medica si existe infección. Si mal no escuché, era amoxicilina. Mi pregunta, ¿es con ácido clavulánico? ¿Y qué otro medicamento sería de buen abordaje frente a infecciones comunes? Ejemplo, abscesos apicales, cuando ya en vestibular es visible la lesión. Sí, mira, bueno, ahí la respuesta es un poco extensa. Primero, voy a tratar de ser concreto. Primero, la recomendación de la Americana Endodoncia en el último comunicado que fue en el 2019, la recomendación es que sea sin ácido clavulánico. Recuerden que el ácido clavulánico ya tiene advertencia de caja negra por la FDA, por COFEPRIS. Esto quiere decir que el medicamento causa más problemas que conductos, que beneficios. Es hepatotóxico, reportado con púrpura, síndrome Steven-Johnson. Entonces, es sin ácido clavulánico, esa es la primera. La segunda es que hay unas indicaciones muy precisas en ese comunicado de cuándo sí hay que darlo. Por ejemplo, en ese comunicado hablan acerca de infecciones que se están expandiendo rápidamente, es decir, en menos de 24 horas. Ahora, si el paciente viene con un absceso localizado en el vestíbulo, lo mejor es drenarlo, ¿no? Es drenarlo. Ahora, si el paciente está comprometido sistémicamente, es una de las justificaciones por las cuales yo puedo dar un antimicrobiano. De otra manera, si el paciente es sano, la terapia será abrir el diente, hacer el tratamiento o bien abrir el vestíbulo y drenar. Pero como tal, los diagnósticos, ahí depende mucho del diagnóstico. Otra vez, si tengo un absceso apical agudo bien localizado, el paciente es sano, entonces la idea es abrir y drenar. Si tengo un absceso apical crónico con un tracto sinuoso, ahí no es justificación de mandar un antimicrobiano. Los tractos sinuosos es como los famosos postemillas, ¿no? Lo que dice la gente, una postemilla. Entonces yo les digo a las personas, oigan, ustedes cada vez que les sale un barrito se toma un antimicrobiano. Me dicen, no, doctor, ¿cómo cree? Pues esto es lo mismo. No le va a pasar nada. Entonces con el antimicrobiano, con el tratamiento esto va a solucionar bastante bien. Igual en pacientes sanos con diagnóstico de absceso apical agudo. Ahora, ya cuando hay celulitis, cuando ya no es un lugar donde yo pueda drenar, o la infección se va esparciendo rápidamente, o el paciente tiene problemas sistémicos, son justificaciones para prescribir un antimicrobiano. Excelente, pues muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues recuerden seguirnos y etiquetarnos @odontólogosmx y con el hashtag sesionesportalodontólogos. Y bueno, pues también recuerden que estamos en todos los medios sociales, activen las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Muchísimas gracias, ahí están todos los datos. Si quieren contactarnos, mándenos un inbox y nos vemos a la próxima.